Viajamos a Bergen y nos arrepentimos, pero no como imaginas, con la misión de comprobar si esos fiordos legendarios, las casas multicolores y la cultura vikinga realmente justifican la aventura. Sin embargo, nos enfrentamos a desafíos que pueden transformar ese sueño nórdico en pesadilla. Lluvias constantes que superan los 3.000 mililitros al año, precios elevados y desplazamientos que exigen planificar para no esperar más de una hora en autobuses de montaña. Pero ahí es donde entra lo interesante. Descubrimos una forma de darle la vuelta a todo, de evitar pagar de más, de moverte sin estrés, de disfrutar incluso cuando el cielo se cae a cántaros. Quédate, porque al final responderemos la pregunta clave. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Bergen? ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio donde viajamos sin filtros, con datos claros, consejos probados y las verdades que nadie más te cuenta. Bergen no es solo una postal bonita. Ubicada en la costa oeste del país, es la segunda ciudad más grande de Noruega, rodeada por 7 montañas y considerada la puerta de entrada a los fiordos. Su historia se sienta en cada calle, especialmente en Brygge, el antiguo muelle hanseático, que data del siglo XIV y que hoy es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Caminas entre casas de madera torcidas por los siglos, galerías escondidas y cafeterías que huelen a canela y a mar. Aunque tiene apenas 280.000 habitantes, Bergen vibra con vida cultural. Aquí nacieron artistas como Edvard Grieg, compositor nacional cuya casa convertida en museo puedes visitar. Pero lo más impresionante es cómo la ciudad se funde con la naturaleza. El fondo justo al lado, las montañas listas para subir y un cielo que puede regalarte sol, niebla y lluvia, todo en una misma hora. Noruega es un país mayoritariamente laico, aunque históricamente ha estado ligado al cristianismo luterano. De hecho, la iglesia de Noruega de tradición evangélica luterana sigue siendo la mayoritaria, aunque cada vez más personas se declaran no religiosas o agnósticas. Pero hay algo muy interesante en la identidad cultural noruega, la herencia vikinga. Aunque ya no es una religión dominante, existe un resurgimiento moderno del Asatru, una corriente neopagana que rinde culto a dioses nórdicos como Odín, Thor y Freya. No es común verlo en la vida diaria, pero sí en celebraciones simbólicas, festivales y reconstrucciones históricas que muestran con orgullo las raíces mitológicas de este país. Este vínculo con los antiguos dioses no es solo folclore, pero algunos noruegos representan una forma de conectar con su historia y sus tradiciones más profundas. Así que no te sorprendas si en tu visita encuentras estatuas de Odín, símbolos rúnicos o referencias mitológicas en museos y tiendas de artesanía. Es parte del espíritu nórdico que todavía sigue muy presente en Bergen y en todo el país. Si estás pensando seriamente en viajar a Bergen, hay varios puntos clave que necesitas tener claros desde el principio. Arranquemos con lo básico. La moneda oficial es la corona noruega. Pero para que te hagas una idea rápida, $1 equivale aproximadamente a 10 coronas noruegas. Todo es más caro que en Latinoamérica, así que prepara tu presupuesto. El idioma oficial es el noruego, aunque la mayoría de locales, sobre todo los jóvenes, hablan inglés con fluidez. No vas a tener problemas para comunicarte, pero siempre se agradece aprender un par de palabras básicas. Por ejemplo, hallo es hola, tak es gracias, bash so is nil significa por favor y hd se usa para despedirse. Son detalles que pueden marcar la diferencia y sacarte más de una sonrisa local. La mejor época para visitar a Bergen varía. En primavera, de marzo a junio, Bergen despierta con flores silvestres, temperaturas suaves entre 5 y 15 grados Celsius y lluvias moderadas, lo que convierte cada paseo en un espectáculo de verde frescor sin aglomeraciones. Por su parte, el verano, de junio a agosto, ofrece días interminables y máximas de hasta 20 grados centígrados, aunque las tarifas alcanzan su punto más alto y llegan multitudes de turistas. En otoño de septiembre a noviembre los bosques se tiñen de dorado, las temperaturas oscilan entre los 8 a 16 grados centígrados y los precios bajan, por lo que es nuestra época favorita para viajar. En cambio, en invierno de diciembre a febrero, las heladas, la lluvia y la nieve pueden complicar los planes y muchas atracciones reducen horarios. Así que solo recomendamos esta estación a quienes buscan paisajes nevados y aceptan imprevistos. Para volar a Bergen, los vuelos redondos desde Estados Unidos suelen oscilar entre $700 a $900, mientras que desde América Latina van desde $900 a $1.200, generalmente con una escala en ciudades como Madrid, Ámsterdam y Oslo. Desde Europa, los boletos pueden costar entre $150 a $300 si reservas con anticipación y aprovechas aerolíneas de bajo costo. Una buena estrategia para ahorrar es aterrizar primero en un gran hub europeo, por ejemplo Londres o Copenhague, y luego tomar un vuelo regional directo a Bergen.
Al pisar el aeropuerto de Bergen-Friesland, lo más eficiente es tomar el tranvía Bybanen, que en 45 minutos te deja en la estación Byparken del centro por $4. Si prefieres el autobús, Flybussen te conecta con la estación de autobuses de Bergen en unos 35 minutos, alrededor de $8. El taxi al centro supera los $70, por lo que vale la pena si viajas pero con mucho equipaje o en grupo. Para moverte a diario combina tranvía y autobús. Un billete individual cuesta unos $3.50 y es válido por 90 minutos, mientras que el pase diario de $9 cubre todos los trayectos que necesites. El precio promedio de un trayecto corto en taxi dentro de la ciudad está entre los $20 a los $30 dependiendo del horario y la distancia. Tribu consejo: descarga la app Cheese para comprar y validar tus billetes sin complicaciones. Recuerda que todas las aplicaciones y sitios mencionados son sugerencias basadas en nuestra experiencia y uso personal. Por el momento no tenemos patrocinio ni tenemos afiliación comercial con ninguno de ellos. Hablemos ahora del hospedaje. El centro histórico y barrios como Bryggen y Nunez ofrecen encanto y proximidad a los principales atractivos. Allí encontrarás hostales desde unos $30 por noche con baño compartido y cocinas comunes. Si prefieres hoteles de 3 estrellas con un buen balance calidad-precio, barrios como Centrum y Nygård cuestan entre $100 a $130 por la noche. Para una opción un poco más cómoda, los hoteles boutique y de 4 estrellas en zonas cercanas al funicular Flybanen rondan los $150 a $200 por noche. Y para estar siempre conectado, puedes comprar una tarjeta siempre pago de Telenor o Telia en el propio aeropuerto. Por unos $30 te darán 10 GB de datos, llamadas locales, activación inmediata. Pero si buscas la máxima comodidad, puedes activar una SIM al aterrizar y disponer de datos al instante, sin preocupaciones por cambiar tarjetas. En cuanto a enchufes, Noruega utiliza clavijas tipo C y tipo F, así que lleva un adaptador universal. Para adentrarte en la esencia de Bergen, vamos a recorrer aquellos rincones que definen su carácter histórico, natural y cultural, todos conectados sin perder ritmo ni sorpresas. Arrancamos en Bryggen, el antiguo muelle hanseático del siglo XIV. Puedes pasear sin costo por sus callejones flanqueados de casas de madera en ocre y rojo, detenerte en talleres de artesanos locales y disfrutar de cervezas artesanales por unos $8. Además, varias veces al día hay visitas guiadas en inglés por unos $12, que relatan historias de incendio, reconstrucción y comercio marítimo. Sube al funicular Flybanen por unos $15 ida y vuelta. Llegarás al Montofleien en 8 minutos para disfrutar de miradores sobre el fiordo y la ciudad. Desde allí arrancan senderos de diferentes niveles, la ruta Biden hacia Ulriken o el circuito circular. Alrededor del mirador son imperdibles y en la cima puedes tomar algo caliente en la cafetería panorámica, alquilar bicicletas de montaña por $20 la hora o deslizarte por el tobogán de madera de regreso al punto de partida. Visita la fortaleza de Bergen-Hus, uno de los bastiones militares mejor conservados de Noruega. Te recibe con acceso gratuito al patio principal y a los jardines. Por $8 puedes entrar a la torre Rosenkrantz para explorar mazmorras, subir a almenas y contemplar cañones centenarios apuntando al fiordo. ¿Te animarías a recorrer una fortaleza medieval del siglo XVI? Cuéntanos en los comentarios si la incluirías o si prefieres aventuras más modernas. Queremos leerte. Visita el Museo Marítimo. Su entrada tiene un costo de unos $10, donde interactúas con maquetas de barcos y aprendes sobre la tradición naval noruega. Mientras guardas ataviados al estilo medieval aportan autenticidad a cada recorrido. Haz una parada en el Museo Hanseático. El costo de la entrada es de $14. Este museo narra la vida de los mercados alemanes y el conjunto de galerías Code ofrece un pase combinado de $25 para admirar desde obras de Edvard Munch hasta arte vikingo. Para ampliar tu aventura, no te pierdas la casa de Trollhaugland, hogar de Edvard Grieg. La entrada cuesta unos $18 e incluye una visita guiada por sus jardines, su casa museo original y una sala de conciertos junto al fiordo, donde aún se celebran recitales íntimos. Es un espacio lleno de historia, música y paisajes que inspiraron muchas de sus composiciones más famosas. Si prefieres un contacto directo con la naturaleza, el monte Ulriken es una parada obligatoria. Puedes tomar el telesférico Ulriskaben por $30 ida y vuelta. En apenas 7 minutos estarás a 643 metros sobre el nivel del mar. Desde lo alto tendrás vistas espectaculares 360 grados que abarcan el fiordo,
las montañas circundantes y toda la ciudad de Bergen. Es un excelente punto de partida para hacer senderismo. Y si lo tuyo es la historia y la arquitectura única, no puedes dejar de visitar la iglesia de madera de Fanfo. Esta iglesia es una réplica fiel de una estructura del siglo XII que fue destruida por un incendio en 1992, y su reconstrucción te permite entender la complejidad de la arquitectura medieval noruega. La entrada cuesta unos $12 y por dentro encontrarás detalles tallados a mano, cruces vikingas y un ambiente místico que parece sacado de una leyenda nórdica. Explora el mercado de pescados de Bergen, un lugar vibrante junto al puerto donde los aromas del mar fresco se mezclan con el bullicio de locales y turistas. Aquí, por $12 puedes degustar sabores locales, productos frescos y el sonido del puerto como música de fondo. Comer aquí no es solo alimentarte, es una experiencia completa. Pero Bergen no solo se trata de ver, sino de vivir. Aquí la verdadera magia aparece cuando te animas a salir del guión tradicional y sumergirte en experiencias que solo este rincón del mundo puede ofrecerte. Prepárate porque lo que vas a sentir no se compara con ninguna postal. Una de las vivencias más impresionantes es el tour por los fiordos. Desde el puerto de Bergen puedes embarcarte en un crucero por el fiordo de Hardanger o el de Sogna, conocidos por sus paisajes dramáticos y naturaleza intacta. Un recorrido de mediodía cuesta unos $80 y créenos, navegar entre montañas gigantes con cascadas cayendo al mar y nubes tocando la cima es algo que se te queda grabado para siempre. Si prefieres algo más activo, puedes lanzarte a remar en kayak en los fiordos. Es una experiencia silenciosa, íntima y muy conectada con el entorno. Por unos $60 recorres aguas tranquilas rodeado de acantilados, ideal para los que buscan una conexión directa con la naturaleza. Otra experiencia poco conocida pero que vale totalmente la pena es hacer un safari de fauna nórdica. A 1 hora de Bergen puedes unirte a un tour que te lleva a bosques donde con un poco de suerte puedes avistar alces, ciervos y aves locales en su entorno natural. Cuesta alrededor de $55 e incluye guía, transporte y equipo básico. Es una forma distinta de entender la vida salvaje noruega sin necesidad de ir muy lejos. ¿Te animarías a salir del circuito turístico y aventurarte en un safari? Cuéntanos si lo harías o si ya lo viviste. Te leemos en los comentarios. Si te interesa algo más relajado pero igual de inmersivo, pasa una tarde en un balneario nórdico con vistas al fiordo. Por unos $45 puedes acceder a saunas de leña, jacuzzis exteriores e incluso lanzarte al agua helada, una tradición local que activa todos los sentidos. Es ideal para cerrar tu día en calma y conectar con una de las costumbres más auténticas del norte. Puedes embarcarte en una experiencia en barco vikingo, una travesía de 90 minutos desde el muelle de Briggen y el Sturkalben, un barco tradicional de vela cuadrada al estilo vikingo. El ticket cuesta alrededor de $80, incluye una navegación auténtica, momento para izar velas y aprender sobre la historia marítima nórdica guiada en inglés. Puedes explorar y conocer en el tour Legado Vikingo del mar a la cima, que combina historia con paisajes increíbles. El tour comienza en el centro de Bergen con una caminata guiada por sitios vinculados a la fundación vikinga de la ciudad y luego subes al monte Urliken en teleférico. Todo cuesta unos $100 por persona e incluye guía y transporte. Y si quieres algo totalmente diferente, apúntate a una clase de cocina noruega. Por unos $70 aprendes a preparar platos típicos como el bacalao en crema o los bollos de canela y terminas comiendo lo que cocinaste. Además de divertido, es delicioso y te llevas algo más que recuerdos, te llevas sabores. Bergen no solo se recorre con la vista, también se saborea con la gastronomía noruega. Puede parecer sencilla a primera vista, pero esconde sabores profundos, ingredientes frescos y preparaciones que mezclan tradición vikinga con toques modernos. Uno de los platos que más vas a ver y que tienes que probar es el raspevaler, también conocido como komble. Son bolas de papa rallada mezcladas con harina de cebada, hervidas y servidas con mantequilla derretida, zanahorias, col y carne de cerdo salada. Es contundente, perfecto para días fríos. El plato cuesta entre unos $18 a $22. Otra delicia local es el rakfisk, una trucha fermentada durante meses y servida cruda en pan plano con crema agria y cebollín. Su sabor es fuerte y aunque no es para todos, es parte importante de la cultura noruega. Lo puedes probar por unos $16 en mercados locales o restaurantes especializados. No dejes de probar el klippfisk,
que es bacalao seco salado generalmente cocinado con tomate, cebolla y papas. Por unos $20 tienes un plato completo lleno de tradición. Esta preparación se remonta a los tiempos en el que el pescado se conserva para los largos inviernos. Su sabor es intenso y salado. Luego prueba el salmón ahumado, curado lentamente en frío para intensificar su sabor, servido en pan de centeno y eneldo. Por unos $18 es fresco, elegante y uno de los ingredientes más representativos del país. Deleítate con un fisque sopa, una sopa cremosa de pescado blanco, zanahorias, puerro y papas. Cuesta $12 y es perfecto para el frío, especialmente en los días lluviosos de Bergen. ¿Te animarías a probar una sopa caliente en medio de la lluvia noruega? ¿O prefieres algo más clásico para combatir el frío? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres algo más ligero pero típico, prueba el svele, una especie de panqueque grueso y esponjoso que se sirve con mantequilla y azúcar o a veces con mermelada de arándanos. Cuesta unos $5 a $7 y es perfecto como snack mientras recorres la ciudad. Y para los curiosos, el smalahove es una rareza gastronómica. Cabeza de cordero ahumado y cocidas, servida con puré de nabo y papas. No es para todos, pero si te atreves puede costar entre $25 a $30. Es un plato típico navideño en algunas regiones de Noruega y uno de los más exóticos que vas a encontrar. No puedes irte sin probar la cerveza artesanal noruega. Bergen tiene varias microcervecerías donde puedes pedir un sampler de 3 a 5 tipos por unos $10 a $14. Las variedades van desde IPA intensas hasta cervezas más oscuras tipo cerveza negra, muchas de ellas por ingredientes locales como enebro o bayas silvestres. Y si eres amante del café, estás en el lugar correcto. Noruega está entre los países que más consumen café en el mundo y Bergen tiene una cultura cafetera muy fuerte. Un café negro o un latte cuesta entre $4 a $6 y puedes acompañarlo con un chilix bola, un rollo de canela que recuerda a los famosos cinnamon rolls, pero menos dulce y más especial. Para el postre favorito local es el multecreme, una mezcla de moras árticas y crema batida que solo se encuentra en temporada. Su sabor es fresco, dulce y ácido a la vez. Lo puedes encontrar por unos $8 en cafeterías tradicionales. El kefirkorkia, conocido como el pastel nacional de Noruega, tiene capas de bizcochuelo, merengue, crema de vainilla y almendras. Por unos $7 es un final dulce y esponjoso porque vale la pena probar. También puedes encontrar waffles noruegos por unos $4, servidos con mermelada y crema, perfectos para una merienda frente al puerto. Tribu consejo: para que puedas planear bien tu presupuesto, comer en un restaurante de gama media cuesta entre $25 a $35 por persona según el plato y la ubicación. Ahora hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto, pero puede marcar la diferencia en tu experiencia de viaje, porque entender cómo viven, se relacionan y se comportan los locales no solo te ayuda a evitar malentendidos, también te permite conectar de forma más auténtica con el lugar. Para empezar, los noruegos valoran muchísimo su espacio personal. No es raro que en el transporte público o en la calle se maneje cierta distancia, incluso si hay espacio de sobra. No es frialdad, es respeto. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Si bien son amables y están dispuestos a ayudar, tienden a ser más reservados al principio. En Noruega son muy discretos, no suelen hacer una pequeña charla ni se saludan con besos ni abrazos. Un hey y una sonrisa basta. Otra costumbre muy presente es la puntualidad. Si tienes una reserva, un tour o una cita, llegar tarde no es bien visto. Todo funciona con horarios muy marcados, incluso el transporte, así que ajusta bien tu reloj. Y una curiosidad: quitarse los zapatos al entrar a una casa es casi una norma. Si te invitan a un hogar, hazlo sin dudar, es un gesto de cortesía básico. ¿Te ha tocado adaptarte a una costumbre local que te sorprendió o te pareció curiosa durante un viaje? Deja tus comentarios, queremos leer tus anécdotas. Ahora hablemos de los errores más comunes al viajar a Bergen. Esos detalles que muchos pasan por alto y que pueden arruinar parte de tu experiencia si no estás preparado. Primero, sin duda, subestimar el clima. Bergen es conocida por ser una de las ciudades más lluviosas de Europa. Aunque vayas en verano, no te confíes. Un día puede empezar soleado en cuestión de minutos y convertirse en una tormenta gris. Tribu consejo: lleva un buen impermeable y calzado resistente al agua. No es una opción, es esencial. No planear bien tus traslados. Aunque Bergen es una ciudad pequeña, si no conoces bien el sistema de buses y trenes, puedes terminar perdiendo mucho tiempo o dinero en taxis. No reservar con anticipación. Los tours a los fiordos, especialmente en temporada alta, los paseos se llenan rápido. Si esperas a último momento, puedes quedarte sin lugar o pagar mucho más.
Y un error que cometemos muchos es pensar que se puede pagar todo con tarjeta. Aunque la mayoría de los lugares aceptan pagos digitales, siempre es útil tener unos 20 o 30 coronas noruegas en efectivo para mercados pequeños o baños públicos que solo aceptan monedas. ¿Te pasó algo parecido en algún viaje? ¿Cuál fue tu error más grande como viajero? ¿Y cómo lo resolviste? Deja tu comentario, seguro ayudas a otro a no cometer lo mismo. Dicen que en Bergen llueve todos los días, que es todo carísimo y que necesitas efectivo para todo, pero vamos a romper mitos, confirmar verdades y te contamos lo que realmente puedes vivir. ¿Llueve todo el tiempo en Bergen? Y sí, es verdad. Llueve bastante, pero ¿es tan terrible como dicen? Bueno, eso depende. Bergen tiene en promedio entre 200 y 250 días de lluvia al año. Es una cifra alta, pero no significa que cada día esté completamente pasado de agua. Lo más común es que llueva por ratos, intermitente, incluso con sol entre nubes. ¿Los noruegos son fríos? Mito. En realidad son reservados, pero amables si respetan su espacio. Finalmente, no creas que Noruega es solo fiordos. Bergen tiene vida cultural, conciertos, arte urbano y mucho más. ¿Bergen es demasiado caro para viajar? ¿Verdad? Noruega no es un país barato, pero si sabes moverte, reservas con anticipación y haces combinaciones entre actividades pagas y gratuitas, puedes vivir una experiencia completa sin dejar tu cuenta temblando. Todo es cuestión de planificación. ¿Bergen es solo para quedarse un día? Mito. Bergen tiene suficiente historia, cultura y naturaleza como para disfrutarla al menos unos 3 días completos, entre sus museos, barrios antiguos, miradores, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre. Después de todo lo que te contamos, este es el punto donde muchas dudas se resuelven, o donde todo comienza. Bueno, llegó el momento de responder la gran pregunta con la que empezamos este viaje. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Bergen? Llegamos a esa parte clave que muchos se preguntan justo antes de comprar el vuelo, pero vamos paso a paso. Si eres ciudadano de América Latina, la mayoría de países no requieren visa para entrar a Noruega, como turista por un máximo de 90 días. Lo que sí necesitas es tener tu pasaporte vigente con al menos 3 meses de validez posterior a tu fecha de salida del espacio Schengen. Así puedes ingresar sin problema. No necesitas ninguna vacuna obligatoria para ingresar, pero siempre es recomendable revisar fuentes oficiales antes de viajar, ya que los requisitos pueden cambiar según la temporada o la situación sanitaria. Eso sí, hay requisitos importantes. Te pueden pedir comprobar reservas de alojamiento, un seguro médico internacional con cobertura mínima de 30.000 euros, que suele costar entre 30 a 50 dólares por semana, y demostrar que cuentas con fondos suficientes para tu estadía. Aunque no hay un monto fijo, se sugiere contar con al menos de 70 a 100 dólares diarios para demostrar la solvencia económica. Ahora vamos al grano. Un viaje de una semana a Bergen con un presupuesto equilibrado ronda entre 1.300 a 1.800 dólares por persona. Esto incluye vuelos, alojamiento, alimentación, transporte local y algunas experiencias, pero claro, esto varía según tu estilo de viaje. Si viajas con más comodidad, haces más excursiones o eliges restaurantes más exclusivos, fácilmente podrías superar los 2.000 dólares. ¿Te parece un destino costoso o justo por lo que ofrece? ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar por una semana en los fiordos? Cuéntanos abajo, leemos cada comentario. Bergen no es solo un destino bonito, es un viaje que te reta, te moja, te sorprende y te recompensa. Puedes regresar con fotos increíbles o con historias que nadie más ha vivido. Si este recorrido te sirvió para conocer lo bueno, lo complicado y lo inolvidable, entonces ya dimos el primer paso juntos. Si te ayudamos a ver Bergen con otros ojos, no te vayas sin suscribirte. Deja tu like y compartirlo con esa persona que sueña con un viaje así. Y si te impresionaron los paisajes nórdicos, YouTube dice que este video de aquí, por aquí, el de aquí, puede ser tu próxima parada. Haz clic y sigue viajando con nosotros.